Al sistema circulatorio le corresponde todo al corazón le corresponde todo el sistema circulatorio, el fuego, ¿verdad? Si comienza a haber un estancamiento por un factor alimentario y aumenta la presión arterial, porque hay una hipercolesterolemia, por ejemplo, ¿no? Entonces comienza a acumularse tejido graso de factor alimentario en el tejido que le corresponde al corazón. Y parece un exceso, ¿no? Tú dices, oye, pero la presión está excesiva, está muy fuerte. Es que el corazón tiene mucha energía. No, es un factor patógeno que te da ese indicador. La suma de estos dos, del esfuerzo del corazón y del factor patógeno, es lo que te da ese indicador de aparente exceso. Pero nunca el corazón tiene demasiada energía, al revés. Siempre va a tender a estar falto de energía y lo que ocupa ese espacio, lo que da esa plenitud, es un factor patógeno que es el que se tiene que eliminar. Si yo realizo el tratamiento y elimino este factor patógeno, las cosas vuelven a la normalidad. Todos los excesos se dan por un factor patógeno. Ya habíamos dicho, ¿no? Colesterol, todas esas cosas. Exacto, medioambientales, del entorno, alimentarios, qué cosa estoy comiendo, cuánto estoy comiendo, cómo estoy comiendo. Aquí, ¿no? Tejido conjuntivo subcutáneo, tejido adiposo. Yo tengo un sobrepeso, una obesidad que se está dando por una acumulación de energía de reserva en este tejido. ¿Eso por qué se da? Porque al vaso páncreas le sobra energía, al revés. El vaso páncreas siempre está generando insulina a fin de que tú puedas metabolizar y utilizar esa energía que estás ingiriendo. Si a esto se le suma un factor patógeno, alimentario, psicoemocional, hereditario, eso es lo que te da esa sensación de esa percepción de que hay exceso. Oye, pero yo, mi cuerpo asimila, ¿no?, hasta el agua, ¿no? Ese factor es un factor patógeno. No es que esa hiperactividad, no es que el órgano o la víscera quiera de por sí estar hiperactivo, sino precisamente este factor patógeno es el que lo fuerza a ir a una velocidad a la que no debería ir. Yo sé que un caballo puede tener una velocidad para cumplir un recorrido, pero yo lo puedo forzar a ir más rápido de lo que normalmente debería ir, y eso a coste del caballo, ¿no?, de un desgaste energético propio. Eso es lo que pasa. El factor patógeno se monta en el órgano, en el tejido, y va a causar estragos, porque precisamente, ¿por qué el factor patógeno se pega, se adhiere a un órgano o a un tejido? Porque de ahí va a obtener más energía. Y lo que va a pasar poco a poco es que este órgano o esta víscera o este tejido va a entrar en desgaste. Entonces, al principio, mi factor alimentario, ¿no?, mi factor patógeno alimentario, va a causar que yo gane peso. Y mi vaso no es que tenga mucha energía. Yo tengo, ¿no?, polifagia, como demasiados carbohidratos. Mi vaso, particularmente el páncreas, va a comenzar a secretar más insulina de lo que debería. Llega un momento en el que me hago insulino resistente y comienza a haber una deficiencia o una hipoactividad de páncreas. Oye, pero se está acumulando un montón de tejido adiposo en el cuerpo, la persona tiene sobrepeso. Pero eso no es porque el vaso tenga demasiada energía, al revés. Es el factor patógeno el que va creciendo y va ocupando el espacio. Y cuando el factor patógeno consume toda la capacidad energética, ahí empezaron los problemas. Mientras más grande sea este factor patógeno, más chiquito va a ser la energía propia. Vamos a borrar entonces aquí. Estas correspondencias son algo que uno se va aprendiendo a medida que va viendo casos clínicos, que va revisando el material. Como siempre va a estar presente, como va a ser casi una constante en la actividad, en el curso, vamos a tener la oportunidad de aprenderlo bien. Entonces, voy a colocar órganos porque precisamente el órgano es el tejido que más se afecta cuando hay desequilibrios energéticos. Entonces, recordemos, al agua le corresponde el riñón, a la madera el hígado, al fuego del corazón, perfecto,
a la tierra del vaso páncreas, al fetal el pulmón. Okay, vamos a ver. Pasamos a... Esto de acá se conoce como humor o también como líquidos orgánicos. Vamos a colocarlo como humor de momento. ¿Sí? Al agua le corresponde el esputo, a la madera las lágrimas. ¿Sí? Al fuego le corresponde el sudor, a la tierra la saliva. Y al pulmón los mocos o las mucosas. Vamos a ver, a nivel emocional, lo vamos a catalogar como emoción básica o emoción primaria. Vamos a colocar aquí, lo habíamos visto un poco en la clase pasada, ¿no? El miedo, el cólera, la alegría, la obsesión, un poquito recordando, ¿no? Estas emociones son importantes para el mantenimiento de la vida per se, pero generan un desgaste energético. Entonces, un miedo de un susto que me pego y que luego pasa, genera un desgaste energético pequeño, puntual en un lapso de tiempo X, ¿no? Pero si yo siempre tengo miedo de salir a la calle, siempre tengo miedo de que me estafen, ¿no? O tengo miedo de tener una situación en particular, ¿no? De que Pochita, por ejemplo, esté saliendo con alguien más, o que Maricucho esté saliendo con alguien más, ese miedo constante de a dónde estará yendo, dónde estará, no me responde, o ese miedo constante de pucha, ahora sí, el banco este mes sí no voy a poder pagar, este mes sí me embargan. Esa sensación de miedo constante que no es natural, ese miedo constante genera un desgaste energético importante, hasta tal punto que el factor shame, o sea, estos procesos emocionales alterados, van a ser uno de los causantes de desgaste energético más importantes y van a acrecentar los procesos patológicos. O sea, es diferente ver una migraña o un dolor de cabeza X en el que, si bien en casi todos los casos de dolor de cabeza hay procesos emocionales que lo agravan, pero hay pacientes que, o sea, es como que, mira, me está empezando un dolor de cabeza por X motivo y no hay un factor de emocional de por medio, normalmente se resuelve rapidito. Pero la persona que tiene un condicional o un agravante emocional al proceso de cefalea o de dolor de cabeza, es un poco más difícil de tratar, ¿no? Porque como ese dolor de cabeza tiene DNI, ¿no? Dirección, domicilio, lugar de trabajo, es un poco más difícil de tratar, pero en la medida que esa persona se vuelva a vincular o se vuelva a relacionar de la misma manera en la que se está llevando, siempre va a empeorar el cuadro. Profesor, ¿ese miedo a nivel emocional de una u otra manera puede afectar a la vista? ¿El miedo a ver la vida puede afectar? Sí, indirectamente. Pasa que el miedo propiamente va a generar un desgaste de energía del riñón. Y lo que pasa es que a veces vemos efectos, y eso es la parte un poquito más avanzada de la energética, cuando veamos el ciclo, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí agua, madera, y aquí hay una transferencia energética, ¿no? El agua nutre de energía a la madera, y si el agua está bajita, si el agua está pobre, la madera no recibe energía, ¿no? Entonces la madera va a ser pobre en energía y va a tender a ser inestable. En los casos de hipertensión arterial se ve eso, ¿no? El aumento de presión arterial normalmente
se da por viento, o sea, por algo que le corresponde a la madera. Y es un ciclo vicioso. La madera ejerce mucha presión a nivel circulatorio, eso parece que se hace muy grande, lo cual no es cierto, y consume energía del agua. Y es un ciclo vicioso en el que quien paga pato es el agua, ¿no? Cada vez es más cortito, cada vez más es cortito, y por eso en algunos casos de presión alta vemos que aparece al cabo de unos años insuficiencia renal, de riñón colapso. Y es un problema de interrelación. Acá yo tengo que equilibrar que este no se lleve mucha energía para que este de acá no crezca mucho, para que el fuego no crezca mucho, y tratar de conseguirle de algún lugar energía al agua para que esto vuelva a su lugar y se pueda controlar el ciclo. Ese tipo de procesos normalmente lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ya más o menos van viendo por dónde va la cosa. ¿Hay alguna relación de humor de la disputa, alguna relación? Sí. ¿Cómo pueden relacionarlo? Sí, nos dan un indicador del estado de la energía. Particularmente esa parte de los humores corresponden a los líquidos orgánicos o a los yin yang. Entonces, vamos a encontrar dos relaciones. Una, los líquidos orgánicos propiamente dicho, por eso no lo estamos abordando. Entonces, el esputo, aquí se refiere, ¿no?, a la cantidad de saliva que hay en la boca. Entonces, podemos hacer, o sea, en medicina tradicional china hacen dos tipos de distinción. La salivación normal, es decir, si yo tengo la boca húmeda o la boca seca permanentemente. ¿Sí? Y la saliva de aquí se refiere a la saliva de procesamiento de los alimentos. Cuando yo voy a comer, genero una producción de saliva diferente, distinta, y que tiene, por ejemplo, una cantidad distinta de amilasa salival para procesar los alimentos. Entonces, por ejemplo, aquí se refiere a los esputos, los chinos lo utilizan incluso como mecanismo diagnóstico, ¿no? Se le pide a la persona que, lógicamente, en el momento que viene a atenderse, no está comiendo, que escupa para ver si la saliva es seca o si tiene siquiera esputo. La ausencia de saliva, la boca seca, es un indicador de que no hay energía de riñón, no está habiendo agua y ese es un problema complejo. Y en caso de que una persona no sude lo suficiente o lo normal. Claro, eso es un indicador de cómo está el corazón, el fuego, porque por ejemplo la sudoración es una respuesta a la actividad circulatoria, ¿no? El sudor es una forma de termorregulación, ¿sí? Entonces una sudoración espontánea es un indicador de que algo no está yendo muy bien energéticamente. Un sudor muy cargado o con un olor muy intenso o muy profuso es un indicador de que algo no está yendo bien, o a nivel del corazón o a nivel circulatorio. Y lo mismo con el metal, ¿no? Eso no solamente se refiere a los mocos de la nariz, que sí sirven como elemento diagnóstico. Cuando veamos este diagnóstico vamos a ver que, por ejemplo, los mocos de un color o en determinada proporción nos dan un indicador de cómo está la energía, ¿no? Es más, o sea, por ejemplo, los chinos dicen, ¿no? Si la mucosidad es verde, es verdosa, es un indicador de que es una patología respiratoria por bien. Pero no solamente es, digamos, el moco nasal, sino las mucosidades en general. Ya. Vamos a pasar a lo que vamos a denominar como Shen positivo o Shen propio, que es el Shen que aporta energía al órgano, ¿no? Y aquí tenemos la voluntad, la responsabilidad y la alerta. Estos son tres indicadores de que hay un buen Shen, por ende el riñón está en buen estado y está pudiendo producir esa energía propia, ¿no? La persona es responsable, principalmente consigo mismo, entonces no toma responsabilidades más allá de lo que va a poder llevar, ¿no? Tiene voluntad de hacer las cosas, tiene energía, ¿no? Capacidad de hacer las cosas, y tiene alerta. Ese es otro indicador del estado de energía del riñón. Si la persona tiene capacidad de respuesta, está alerta, es un indicador de que el riñón está en buenas condiciones. Hay personas que tú le hablas y al rato, a los 6 minutos, ¿qué?
¿no? Es un indicador de que hay deficiencia de energía de riñón. Esa energía de riñón se está yendo a algún lado. Y el truco de encontrar la solución al problema es ver a dónde se está yendo esa energía de riñón, porque el riñón no tiene energía. Vamos a ver. En la madera, habíamos dicho la otra vez, ¿no? El ímpetu de hacer las cosas. Ya, la capacidad imaginativa, la imaginación. La competitividad. Esto. La estrategia, la capacidad de estrategia, el deseo. Claro, la valentía. Todos esos son los factores indicadores de que el Shen está en buena condición. Los chicos cuando describen, ahí lo van a encontrar en el software, cuando describen la función de los órganos, nos van a hablar de ellos como funcionarios del Estado, ¿no? El corazón es el emperador porque es el centro del espíritu, y el hígado es el general, ¿no? El que da precisamente ese aporte de valentía, de estrategia, de decisión, de fuerza, de ímpetu, ¿no? Precisamente por eso, por ser el general, por así decirlo, ¿no? El líder militar, es quien se encarga de cautelar el flujo de la energía defensiva. La capacidad de respuesta de energía defensiva depende del hígado. En el fuego vamos a tener la conciencia. Vamos a ver. El conocimiento. El habla o el verbo. Y la alegría, habíamos dicho, hacemos acá una diferencia, que es, o sea, la alegría natural del Shen del corazón es la alegría de estar vivo, de poder disfrutar de las cosas, de tener un nivel de optimismo frente a todo, ¿no? A pesar de que haya problemas, las personas tenemos la capacidad de o enganchar con los problemas y vivir la vida como si fuera un martirio, ¿no? Y vivir en sufrimiento constante, o podemos tener la capacidad de sobreponernos a eso y tratar de ver el lado positivo de las cosas, por así decirlo. Aquí tenemos en la tierra la reflexión, ¿no? El análisis, la ponderación también. La ceguedad. Vamos a ver aquí. En el metal, la capacidad de recuerdo, lo estoy poniendo como melancolía, ¿no? Vamos a ver, pequeño lapsus. Aquí lo hemos puesto con. La otra vez habíamos dicho una palabra para recordar las cosas con. Rememoración. Ahí está. No, el optimismo también. La vitalidad. Todos estos son indicadores de que el Shen del pulmón está en buena condición. También al metal le corresponde. Esto se equipara bastante con la percepción emocional de la composición físico-emocional griega, el carácter flemático, la estabilidad, ¿no? Le corresponde al pulmón también.
Vamos a ver el gen patógeno, que es lo que vamos a ver más frecuentemente. El miedo, los miedos, la inseguridad, ¿no? Los celos, la irresponsabilidad, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad para establecer compromisos de responsabilidad es un indicador de deficiencia de actividad riñón. Si comienzo a hacer una cosa, pero no la termino, no tengo fuerza de voluntad para mantener las situaciones, las actividades y los compromisos, es aquí. Pero también las alteraciones de la responsabilidad, ¿no? Muchas veces eso se ve, por ejemplo, normalmente como concepción cultural tenemos, no, es una persona, mira, qué irresponsable, no se sacrifica por su trabajo. Trabaja, ¿no? Tiene 2 trabajos, trabaja casi 18 horas al día, ¿no? A las justas y duerme, qué responsable es. Pero eso es en el fondo es una irresponsabilidad, ¿no? Yo no descanso lo suficiente, no me alimento bien, no tengo espacios de esparcimiento, de espacios para mí mismo. Esos son un indicador de que tal vez esté siendo responsable económicamente, laboralmente, pero no estoy siendo responsable conmigo mismo. Entonces estoy tomando conductas que me ponen en riesgo. Entonces eso es parte de eso también es visto desde la perspectiva de medicina tradicional china como una responsabilidad, como un descuido por uno mismo. Aunque no socialmente, culturalmente se vea muy bien como, oye, mira qué trabajador es. Aquí, la ira, la cólera, la irritabilidad, la agresividad y la violencia. Sí, son indicadores de un gen alterado, ¿no? Del hígado. Yo puedo ser firme sin llegar a ser agresivo. Yo puedo dejar claro que no me gusta algo y decir, oye, mira, esto que estás haciendo no me parece, esto no lo voy a tolerar, esta no es una actitud que me guste, puedo ser firme, pero yo no necesito ser agresivo, no a imponer exactamente para comunicar algo, ¿no? Es un indicador de que mi gen no tiene buena capacidad de respuesta. Y el problema es que normalmente el ser humano tiene muy... Por eso es que aquí en la madera también está como parte del gen, digamos, positivo, ¿no? La capacidad de poner límites. O sea, muchos de los problemas de ira, de cólera, de irritabilidad se dan porque yo no trazo bien los límites inicialmente y luego, claro, cuando las personas hacen algo que no me gusta, exploto. O exploto ahí o exploto en otro lugar, ¿no? Entonces de repente yo a la persona no le he dicho o no he conversado, no he especificado las cosas que no me gustan o las cosas que no me parecen. Entonces, oye, mira, no me gusta esta actitud, no quiero que hagas esto, no es algo que me molesta, que me daña, que siento que me pone vulnerable, es algo que no, y a veces eso no lo converso con la persona, sino yo asumo tácitamente que, bueno, la persona... Por una idea, ¿no? de que todas las personas son empáticas o todas las personas ven el mundo como yo lo veo. Entonces muchas veces cuando las cosas no se dan como yo quiero, es que ¡pum! Explotan. Y bueno, también ahí está la transferencia de la cólera, ¿no? A veces esos límites yo no los establezco en el trabajo, ¿no? Entonces mi jefe viene y me grita y yo no le puedo gritar a mi jefe porque me puede despedir. Entonces yo lo que hago es guardarme eso en el bolsillo para más tarde, una herramienta misteriosa, y cuando llego a la casa lo descargo con el primero que se sale, ¿no? Y es algo que pasa bastante, ¿no? O con la pareja, ¿no? Entonces con la pareja, ¡pum! Ahí aprovecho de descargar lo que no me puedo descargar en otro espacio, ¿no? O a veces pasa en otros espacios que de repente con la pareja, no, que no quiero pelear. Entonces, pero viene tu hijo, ¡ah! Me sacas de los papeles, ¿no? Ay, pero es un niño, no, bueno. Puede pasar. ¿No? En el corazón la labilidad
¿no? La labilidad emocional, la emotividad descontrolada. Eh, ajá, la euforia. También lo van a encontrar la logorrea o el habla incontrolada. Hay personas que tienen esa emotividad descontrolada o una labilidad emocional que se pueden dar problemas muy pequeños, pero la persona colapsa emocionalmente. Entonces a veces se dan ciertas circunstancias que a veces uno lo ve de fuera, viene el paciente, te cuenta y te dice, oye, pero esto no era algo tan grave, es algo que de repente podías haber conversado con tu familia, con tu pareja, con tu hijo, con tu jefe, porque son situaciones que a veces pasan, ¿no? No todas las personas mantenemos un control absoluto de nuestras emociones o las cosas que hacemos, pero eso no es algo que te vaya a destruir la vida, ¿no? O sea, lógicamente hay proporciones de situaciones que se pueden dar, ¿no? Pero hay personas que por problemas muy pequeños colapsan emocionalmente, ¿no? Esa labilidad emocional es un indicador de que hay deficiencia en el Shen, deficiencia de energía en el corazón. Lo mismo con el tema de la euforia, ¿no? Hay personas que se emocionan descontroladamente con algo, ¿no? Entonces oye, mira, no, vamos a poner un ejemplo que haya visto. Empiezo yo lo he visto ahora último con un par de casitas. Bueno, ya tienes un año, ¿no? Ustedes han visto ese tema de las casas de apuestas. Ajá. La persona va, juega, con los tragamonedas, gana una vez. Y si no tiene buen control emocional, te va a decir, mira, empeña el carro y me lo juego porque este partido es. Y se sobreemociona en algo que no es proporcional, o sea, no... Eso pasa, por ejemplo, con los ludópatas también. Y con muchas de las adicciones. O sea, problemas. En una persona que tenga bipolaridad. Eso es un problema, es un triángulo entre fuego, metal y riñón. Algunos procesos emocionales abarcan varios procesos. Principalmente, sí, esos tres, porque dependiendo un poquito del caso. Pero hay personas que tienden a eso, ¿no? Tienen, o no sé, pues, es un poquito esa emotividad descontrolada, ¿no? Pasa algo y eso algo lo es todo, ¿no? O por ejemplo, conocen una persona nueva, una pareja nueva y es como, ya, nada importa, ¿no? Es la felicidad absoluta. Oye, pero, ¿y el trabajo? Oye, mira tu familia, entonces, no, yo dejo la universidad porque estoy enamorado de ella, el amor es lo más importante. Intenso. Claro, pero a veces, o sea, porque uno puede amar con intensidad, pero las personas tenemos distintos espacios. Yo tengo mi espacio de pareja, mi espacio de familia, mi espacio social. Entonces yo quiero estar todo el día con esa persona, yo no quiero tener amigos, yo no quiero ir a trabajar, no quiero nada, ¿no? Eso es un indicador o sea, yo me sobreemociono con una situación en particular y dejo de lado todo lo demás, ¿no? Entonces eso es una alteración del foco del Shen. Y otro indicador de alteración del Shen del corazón es el habla descontrolada, ¿no? La logorrea. Cuando el Shen no es equilibrado, la persona va a tender a hablar de más. Y cuando habla de más, muchas veces incluso no mantiene un hilo de la conversación. De repente por ustedes ahí les está tocado conversar con alguien, ¿no? Que te empieza a hablar de algo y es como un tren, ¿no? Arranca y no para. Y es como que te habla de una cosa y luego salta otra. Y al final no te dice nada, ¿no? Porque va picando de un tema de otro. Es un indicador de alteración del Shen del corazón. Porque el Shen precisamente, el habla es la forma de transmisión de la energía del corazón al exterior. Y una alteración en el habla es un indicador de que hay una alteración en la energía del corazón. Obsesión, en el caso de la tierra, obsesión, maní, todo lo que son manías, acá que más tenemos, la ansiedad y las preocupaciones. Le corresponden al vaso.
Los chinos son un poquito ya tal vez exagerados y dicen que toda decisión, por más compleja que sea, se puede tomar en lo que dura 3 respiraciones. Más de ese tiempo mi cerebro no necesita pensarlo para saber si algo es bueno o malo. O sea, mi cerebro tiene la suficiente capacidad para yo poder decidir en ese tiempo. Pero normalmente nos mata un poquito, ¿no? Esa angustia, esa ansiedad. Y uno le está dando vueltas al mismo problema, vueltas al mismo problema. Y a veces, no, a veces son problemas que no tienen solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pues tu pareja se fue. Luego lo hiciste fuirse. Se fue tu pareja y la persona sigue enfrascada en ese tema. Es que, no, por un lado, ¿no? Si esa persona no hubiera aparecido en nuestra vida, todo hubiera sido feliz y no hubiera destruido nuestro matrimonio, y te está dando carrete, y la vida pasa, y pasan los años y la persona sigue enganchada en ese proceso. O si yo hubiera sido distinta, si yo hubiera sido mejor, si yo hubiera sido... Y uno a veces se engancha en los problemas, que puede, ahorita lo pongo un ejemplo de pareja, que se puede dar con el trabajo, ¿no? Si yo hubiera sabido apreciar ese trabajo, o si me hubieran dado ese ascenso, hasta que estoy pensando en la misma cosa todo el tiempo. Entonces, esa mantención de procesos mentales, de pensamientos constantes, es un desgastante de energía del vaso. Y se da, y viceversa también, o sea, ese proceso de dar, cuando el vaso está bajo de energía, fácilmente aparecen estos procesos. Se tonifica la energía del vaso y esto se hace mucho más controlable, o en el mejor de los casos llega a desaparecer. En el caso del metal, tristeza, ¿no? La melancolía y la abulia o la apatía. Ahí también puede ser depresión, o es más complejo. Sí, como les decía, en el caso de la depresión, como habíamos hablado la clase pasada, está colocada un poco en los dos procesos. ¿Tierra y...? No, de fuego y metal. No, como les decía, muchas veces la depresión está localizada a una circunstancia emocional que me ha pasado y es la que ha modificado mi forma de percibir la vida, ¿no? Y yo estoy triste o afectado emocionalmente por un suceso en particular, que es el que revivo frecuentemente y en el que estoy enfrascado. Entonces, en ese caso, la depresión le corresponde aquí. Aquí la depresión que se encuentra aquí, porque en algunos textos lo van a encontrar en el fuego, es precisamente cuando la persona pierde las ganas de vivir. Es decir, o sea, nada de lo que pase va a ser importante, ¿no? Para mí de nuevo, ¿no? Por varias razones. Y es como que yo no le encuentro ningún sentido o ninguna alegría o capacidad de disfrute a la vida. Entonces, por eso es que ese tipo de depresión es el que se da en el fuego. Por eso es que vamos a encontrar en los dos casos, en algunos textos van a encontrar aquí en el fuego como factor patógeno de depresión. Y a veces mental como factor patógeno de Shell y depresión. Claro, como hay una depresión que no tiene causa y simplemente es como ausencia de alegría. Ajá, exacto. A ese tipo de depresión la vinculan con el fuego que... o sea, por ejemplo, es más frecuente que las tendencias suicidas, por ejemplo, en los pacientes depresivos se den en depresiones de este tipo, depresiones endógenas, depresiones de tipo. La próxima clase, bueno, vamos a mencionar rápidamente, ¿no? Dentro de la descripción clásica, vamos a tener varios otros factores, ya para ir cerrando. Habíamos visto que cada órgano o cada movimiento tiene un sonido, ¿no? Gemido, grito, divagación o confusión. Aquí es un poco complejo también el llamto y el sollozo. Vamos a revisarlo cuando veamos el tema del Shen con un poco más de detalle, pero también en el fuego a veces vamos a encontrar, van a ver que bueno, eso se da como expresión, la risa. Muchas veces nos va a servir como elemento diagnóstico, nos va a servir como elemento diagnóstico esa información. O sea, por ejemplo, hay personas que vienen y se comunican como gimiendo, ¿no? A las justas y hablan, o como si estuvieran llorando, como si estuvieran sollozando, y es su forma de comunicarse de manera normal. Eso es un indicador de clara deficiencia de energía de uno u otro órgano, dependiendo de cómo la persona se comunica. Por ejemplo,
hay personas que no se saben comunicar más que gritando. Es más, siempre utilizan, ¿no?, ese tono de voz. No, sí, yo le dije. No, están hablando con cualquier otra persona y parece que estuvieran en el ejército. Es un indicador de una alteración de energía en el hígado. Ujú. Normalmente está habiendo como una hiperrespuesta, como una hiperactividad, ya sea por un Shen patógeno. Por ejemplo, hay personas que viven permanentemente, emocionalmente, en una transición de cólera, ¿no? Yo tenía una vecina de niño que era así, ¿no? Sus capacidades de relacionarse, sus relaciones eran gritando. Incluso con su esposo, con su pareja, con sus hijos, todo era grito, ¿no? Es un indicador de que hay una alteración por ese lado. Van a encontrar también que cada uno, dentro de la escala pentatónica, cada uno tiene una nota musical. Ahí está en eso por si lo quieren revisar. Hay algunas personas que lo utilizan